Uno. Un señor que está a medio camino, en la mitad del camino de la vida, como diría Dante en la comedia, que la posteridad llamó la Divina Comedia, es Daniel Enrique Maldonado Sánchez. Acaba de cumplir 44 años y 22 años los vivió en el siglo XX y en el segundo milenio. Y otros 22 los lleva viviendo en el siglo XXI y en el tercer milenio. Entonces, en él se conjuntan de manera dialéctica y a veces armónica la tradición añeja y la innovación más vanguardista. Un hombre de contradicciones, notable ensayista, muy buen poeta y que siempre anda buscando, esa es mi impresión, puedo estar equivocado, la polémica. Es un señor que está muy activo en las redes sociales. Mientras un servidor detesta el Facebook y otras redes, el buen Dani tiene fama de que siempre está polemizando, anda buscando la contienda, le fascina esta lid dialéctica, le gusta enfrentar a la gente de la mafia del poder. Tampoco. Mi amigo Daniel Enrique Maldonado, ¿cómo estás? ¿Ya Hola. estás más viejo? Porque Bien. precisamente hoy, 27 de febrero, Así es. cumples 44 años, del Ah, 2022. sí, aunque luego dicen que la juventud es un estado del espíritu, ¿no? Y fíjate que más que polemizar o más que por el gusto por una perspectiva que antes sí era mucho más polémico, incluso más incisivo en lo referente a ciertos temas, la religión, el fanatismo, todas esas cosas, eh, considero que es una buena perspectiva. A mí siempre me gustó la cuestión mediática, ¿no? De 20 años para acá. La cuestión mediática me parece importantísimo y el tema de la ideología desde una perspectiva marxista, Sí. porque yo me topé con un libro del venezolano Ludovico Silva, Teoría y Práctica de la Ideología, y me parece que es uno de los libros señeros en mi vida, la verdad. Y a partir de esa lectura y el contacto con el periodismo, el trabajo como periodista cultural que tuve por allá en un medio independiente, fui columnista del Siglo de Torreón, en Revista de Coahuila también estuve ahí con algunas participaciones durante 2, 3 años. Siempre me interesó el tema de los medios, ¿no? Y es importantísimo esta perspectiva de cómo son las redes sociales, ¿no? Cómo son las redes sociales, cuál es la dinámica de los medios. Desde su estudio, como lo de Jacinto Rodríguez Munguía, si mal no recuerdo, esto de la media y los medios y el poder, y sobre todo la concepción de percepciones, porque en esta época de posverdades, en esta época en la cual la información nos sobresatura, todo es válido, ¿no? O sea, la gente se cree cualquier discurso y llegar a distinguir la información eficaz, verídica, verificable, la información como contrapeso, pues es algo complicado. O sea, tú tienes ahí los medios, hablábamos de Carlos Loret, que está en boga, ¿no? Y generalmente, pues, son empresas mediáticas, ¿no? Y son empresas que tienen el lucro, la mercancía, la información como mercancía y sobre todo sirven, pues, a esta perspectiva de un mantenimiento de un estado de cosas, ¿no? Así Claro, es, sí. tristemente. O sea, y si se fija uno en quiénes son los dueños de los grandes medios de comunicación, los grandes corporativos, los consejos de administración de todas estas empresas mediáticas, uno se da cuenta pues, que son los mismos empresarios bañejos beneficiarios de los regímenes, ¿no? O sea, y eso es una realidad muy triste. Y en las redes sociales uno encuentra una buena cantidad de información. A mí me encanta, por ejemplo, escuchar a Carlos Alarraqui, me encanta escuchar a Leo Zuckerman, a un montón de voces contrarias, porque a Beatriz Páguez Yergo, ¿no? O sea, toda esta En la gente. revista Siempre. Sí, y tú sabes lo que ha sido la revista siempre, ¿no? Siempre, pero siempre tricolor, ¿no? O sea, y tú te das cuenta de
pues de lo que es una perspectiva. O sea, los algoritmos ahorita tienen el sesgo de confirmación, te muestran cuestiones que son idénticas. Entonces, para tener una perspectiva plural del dominio mediático, la confirmación de percepciones, pues es importantísimo tener la posibilidad de explorar las diferentes visiones y de generar también a través de la polémica, a través de la búsqueda del dato duro, una cercanía con una verdad, ¿no? O con lo que podemos decir, con una información, insisto, fidedigna, verificable, porque detrás de todo este ruido mediático, detrás de todas estas posturas, detrás de todas las reiteraciones, está el reconocimiento. Yo siempre soy muy crítico, o sea, y soy muy crítico con todo. Hasta tú me llegaste a decir iconoclasta, que me parece increíble, ¿no? Esto de andar derrumbando ídolos. Y me parece importantísimo, o sea, porque pienso que las ideas merecen respeto, que las mejores causas merecen todo el apoyo, pues que hay que ser uno su circunstancia, ¿no? Estar en acuerdo con la circunstancia, pero tampoco vamos a dejar de ser autocríticos y dejar de ser críticos, porque dentro de las mejores causas también hay posturas divergentes, hay posturas extremistas, hay posturas fanáticas pues todo eso también tiene que ser dicho, ¿no? Entonces yo puedo estar no sé, como a favor de la causa feminista o a causa del LGBT más y todas esas cosas, pero no por ello no voy a decir que Doritos está allí o que el PRI añejamente ha manipulado estas causas, ¿no? O que hay cierto fanatismo, la bronca interna que traen entre las trans excluyentes y el feminismo duro, o sea, somos seres de contradicciones, ¿no? A final de cuentas, nada de lo ajeno me es humano, está, Vámonos. está ahí presente pues de eso se trata la vida y de eso se trata también la exploración en el arte y la cultura, o sea, estas posibilidades de encontrar desde las cimas hasta las cimas de la condición humana, ¿no? O sea, la exploración. A mí me encanta, por ejemplo, Solá, no sé, es por los naturalistas, bueno, todas estas Sí. cosas, estas Ujú. clasificaciones, porque me parece que no son personajes maniqueos, ¿no? Unos alumnos decían de este conflicto internacional que está en la actualidad, decían, bueno, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? O sea, le digo, pues no hay ni buenos ni malos, no hay condiciones económicas, intereses, corporativismo, geopolítica, y un contexto, y pensaban que el conflicto había estallado de buenas a primeras, ¿no? Y les digo, no, este conflicto históricamente tiene más de 20 años, si lo alejamos, pues tiene varios siglos, pero históricamente, pues desde la caída del muro, ¿no? El ascenso de los oligarcas, todo su contexto. Y los muchachos pensaban que había sido una situación de que pues, estalló la guerra y se acabó, ¿no? Así, hubo una Ah, invasión y todo eso. por Y es uno de generación los, espontánea. sí, uno de los problemas de la actualidad, o sea, la inmediatez, la sustitución continua de temas y contenidos. Esto que decían del periodismo, volvemos a ello, ¿no? O sea, la noticia de hoy para el día siguiente, pues va a ser una noticia ya con un interés agotado. Ahora, con todo esto, pues los intereses son como los memes, ¿no? O sea, llega una explosión, se satura y órale, la siguiente tema en la palestra. Y a mí me parece de mucho cuidado eso porque, insisto, estos análisis o estas perspectivas de decir, no, pues ya pasó ahorita y empezó el conflicto y quién sabe por qué sería, ¿no? Cuando en realidad tomarse el trabajo de llegar a tener un contexto, pues es como lo que mencionábamos acerca del aprendizaje en YouTube, o sea, puedes tener, o el TikTok, que el TikTok es aún más terrible, ¿no? O sea, el saber condensado en segundos o un presunto conocimiento en segundos, que es algo terrible, ¿no? No solamente por lo de la atención y todo eso, sino la incapacidad de profundizar en las cosas. O sea, Sí. tienes un video que te va a explicar un libro quizás en 10 minutos,
pero aventarte ese libro te va a tomar una buena cantidad de horas gozosas, disfrutables. Yo siempre le recomiendo a la gente que tenga su lectura de baño o que aproveche los tiempos muertos en filas o en tránsitos, en lo que luego llaman los no lugares, estos lugares de transporte y de paso. Y esa es la diferencia, ¿no? O sea, Claro, hablábamos de Yuval Noah Harari, que es exacto. uno de un autor de Animales a Dios. Ese es un libro que me prestaron y me parece muy sintético en cuanto a conocimiento general. Sin embargo, pues es un libro bastante chonchito que amerita su buena lectura, ¿no? Y es eso, o sea, afortunadamente yo soy lector desde la infancia por mi madre que nos llevaba a espectáculos, nos compraba libros, estuve en la Casa de la Cultura a los 7, 8 años, ¿no? Y entonces ese contacto, pues obviamente todavía eh, te estimula la curiosidad, sigue ahí del asombro ante la perspectiva de la dicha del saber. Y, y también me acuerdo yo que, pues afortunadamente tuve esa posibilidad, ¿no? O sea, había documentales del CONACYT, o sea, otra era la televisión de ese entonces, porque yo fui un niño, que esa primera mitad que mencionaste la pasé entre videojuegos, el Atari que llegó por unos primos a los 7, 8 años y luego todo Nintendo y otros sistemas, y los videojuegos, las historietas, y las lecturas y con cine mexicano, ¿no? O sea, yo llegaba de la escuela y había cine mexicano y con todo lo que se puede decir del cine mexicano en estos momentos, ya me aventé unos textillos sobre sociología del cine y perdón que diga textillos, pero es una Sí. forma que así hablo yo, porque son textos y y tenía todo eso, ¿no? Y la curiosidad, por ejemplo, la curiosidad de qué más cine hay, los ciclos, o sea, esta posibilidad de la cultura como una cuestión emancipatoria, como una cuestión y también de entretenimiento, de Bueno, aprovechamiento del ocio. bueno, a ver, ahí tocas un punto importante. Hay escritores que se la pasan leyendo, lo cual es magnífico, narrativa, poesía, literatura en el sentido amplio del término, pero rara vez abrevan en veneros filosóficos, sociológicos, de otras disciplinas. Y así como Daniel, la mitad de su vida está en el siglo XX y en el segundo milenio, y la otra mitad en el siglo XXI y ya en el tercer milenio, yo creo que también eres muy equilibrado en eso, porque lo mismo te buceas en el siglo de oro español y profundizas con gente como don Francisco de Quevedo o, aunque sea religioso, Fray Juan de la Cruz, que te vas a sociología del conocimiento y de epistemología. Y yo me acuerdo que conversábamos mucho de Mannheim y de Gramsci y de Althusser y de este señor Silva. A ti te interesó mucho siempre lo de la ideología. Ahorita empleaste una palabra, mi querido amigo, lo emancipatorio. La literatura para muchos pues es recreación en el noble sentido del término, es un ocio fecundo. A mí no me gusta que lo consideren lo que sigue mero entretenimiento, pero bueno, también eso es la literatura. Y tú ya hablas de textos emancipatorios. ¿De dónde viene la conciencia sociopolítica de Daniel Maldonado, que me apresuro en estos tiempos vertiginosos, la fugacidad del instante, el vértigo, la saturación de la información? eh, es un hombre de izquierda y él se define y se asume como un hombre de izquierda. Sus amigos y también sus enemigos saben que es un hombre de izquierda. ¿De dónde viene tus convicciones sociopolíticas y tu postura de izquierda bien asumida y comprometida? Fíjate que yo llegué al taller literario del profesor Saúl Rosales pidiéndole un prólogo. Mi primer libro me lo iba a editar un camarada ya fallecido, Dino Rojas,
muy, muy querido Dino Rojas Casillas. Y él me dijo, yo conozco a un profesor del Isauro ahí en ciencias, que da clases en ciencias políticas, y pues él te puede hacer una introducción, ¿no? A tu libro. ¿Por qué no se lo vas a leer y te le das le pides una opinión, un texto? Fui con Saúl, lo conocí, le llevé mi libro, me dijo, pues ¿sabes qué? Hay una convocatoria ahorita en el municipio, allá en el año 2000, y mete a dictamen tu libro, ¿no? Y pues, y yo tengo un taller los sábados, y pues, ¿por qué no comienzas a asistir, no? Bueno, total que el libro salió, con dictamen positivo, eso fue en diciembre. Para mayo, abril, yo ya tenía mi primer libro publicado. Obviamente, como trabajador de un hotel me pasaba el tiempo leyendo y todo eso, pero más literatura, pues eso que dices de la curiosidad, ¿no? Porque siempre fui curioso. Y resulta que en una sesión del taller literario, hablando, pues tú sabes que Saúl es un hombre con su trayectoria muy, muy valiosa en el Partido de los Trabajadores y demás. Saqué con esta cuestión de que los ideales ya estaban rebasados, y luego estamos en la época del despapalle y con cierto nihilismo y con descreimiento, y me puso una regañada, ¿no, Saúl? La verdad, o sea, así. Sí, sí, él me puso una regañada, me dijo que no, que eso no estaba superado, que en realidad había que, pues que comprometerse, lo dijo con otras palabras, ¿no? Que había que comprometerse y que había que estar consciente de su circunstancia. Y de ahí para adelante fue una exploración de diversos temas. Me acerqué mucho al marxismo, a la participación. He dejado, la verdad, voy a confesarlo, por las propias dinámicas internas de la vida política. Y pues comencé con lecturas, ¿no? Y pues obviamente se vuelve uno un rojillo trasnochado, hasta la participación en las marchas por la defensa del petróleo. Por fortuna, aquí abrieron estoy tratando de acordarme del nombre de la compañera que abrió Yo Soy 132. Me acerqué, pude ser vocero, y creo que de ese simbramiento, ¿no? O sea, de esa sacudida de decir, órale, dése cuenta de su circunstancia y dése cuenta de que existe un papel intrínseco, o sea, en la postura, en la ética y la estética de la obra de arte, ¿no? O sea, de la creación. Y entonces, pues sí, tengo mis poemas rojillos, la verdad, tengo este, algunas cuestiones así. Fui analista de medios con toda la responsabilidad y las carencias quizás que pudiera manifestar ahí por las lecturas, pero tengo eso, ¿no? Un tema me interesa y lo profundizo, trato de desmenuzarlo con la mayor cantidad de fuentes que yo pueda, y pues la empatía, el desarrollo del humanismo, o sea, la circunstancia personal también, porque, insisto, yo no sabía de todo esto, este, y sin embargo en mi vida personal, pues, tuve ciertos simbramientos ahí que me obligaron al trabajo, a temprana edad, la cuestión de conocer el hambre, ¿no? De conocer así, llevar, bueno, cuestiones así, de situaciones de vida, ¿no? Y, y pues la más elemental empatía, o sea, la más elemental empatía, ese desarrollo y la perspectiva, ¿no? Y creo que eso es lo que puede hacer. Un camarada hace poco me comentó me dijo que no ser, que para qué tanto conocimiento si no le estaba dando utilidad, ¿no? Algo así me lo dijo. Sin embargo, en su momento, yo tuve que salir del Siglo de Torreón porque mis textos eran censurados y mutilados, ¿no? Después me volvieron a hablar y a invitar, pues dije, ¿para qué regreso si voy a terminar pasando la misma circunstancia, ¿no? En el momento del 132, y cuando anduve aquí con la gente de Morena, cuando era asociación civil, este,
la gente de medios me identificaba, incluso una editora por ahí decía que los loquitos Maldonado, ¿no? Lo llegaron a dar luego el dato, o sea, y creo que, pues que cada quien asume su compromiso, así, cada quien asuma su perspectiva y su compromiso y quizás haya vaivenes, quizás a veces uno tenga etapas de recogimiento y etapas de mucha participación, pero y a veces también el descreimiento, ¿no? O sea, uno puede asumir la postura cínica a los Ciorán o montarse en el tango cambalache y decir Sí, que el mundo fue y sonara una porquería, ya lo sé, ¿no? De Santos Discépolo. así es. Y, y sin embargo, pues siempre está la cuestión de la sacudida, ¿no? De decir, la circunstancia está así, va, del siglo XIX, pues digo, del siglo XIX como el XXI con este ascenso de los nuevos oligarcas, si en el momento eran los terratenientes, ahora, la circunstancia social, ¿no? Y hay un ascenso muy terrible de una postura neoconservadora, de todo este aparato de manipulación, y creo que hay textos que simbran mucho. A mí, por ejemplo, hay autores que son unos descreídos que me gustan mucho, como Fernando Vallejo, ¿no? Fernando Vallejo me encanta su cinismo y me encanta cómo despotrica contra todo, Pedro Juan Gutiérrez o autores no sé, que son unos descreídos y unos cínicos, y sin embargo también me gusta mucho la literatura que tiene esta perspectiva de no ser panfletaria, pues, Exacto, o sea, exacto. no ser panfletaria. La literatura te muestra al ser humano y se acabó una detractora que Ujú. tengo que de oficio casi, decía que cómo puede uno identificar quién era la gente para decir que es literatura y que no es literatura, ¿no? O sea, esta cuestión de ser un creador, pues te obliga, bueno, a mí me obligó, más bien lo pongo así, a explorar lo que es la teoría literaria, las dinámicas de creación, lo que tiene que ver con morfología, sintaxis, gramática, elementalmente, ¿no? Tampoco tan profundo como alguien como Eric Araya, pero sí con esos vistazos, insisto, esa indagación. Y, y creo que cuando hablamos de una literatura, pues hablamos, insisto, de una ética y una estética, ¿no? O sea, la función, pues es la expresión como tal de una circunstancia humana, pero también yo digo que Los Miserables, que pues, es una de las novelas que todo el mundo debería leer aquí en la comarca lagunera, Tropa Vieja, por ejemplo, ¿no? Loquísimo. Tropa Vieja, sin llegar a lo panfletario, te muestra la vida de la leva, la vida del campesino que está ubicada en San Pedro y tiene la decena trágica. Yo siempre voy a recomendar Tropa Vieja. Y entonces yo tengo la oportunidad de tener esa voz y esa perspectiva para decir, pues no me crean, exploren, ¿no? Eso Simplemente es muy exploren. importante, Sí, Daniel, sí, porque sí, sí, o sea, no, yo no quiero, porque yo soy un ser contradictorio, es cierto, y fue hasta pero donde he sido, sanamente crítico. O sea, sí, sí, lo tenemos que amigos que son ujú. dogmáticos, que son terriblemente intolerantes. No, y la transformación, Toño, también, porque Mm, uno debe de tener en perspectiva de que siempre puede estar equivocado y el desarrollo de esa perspectiva, ¿no? Y de ir diciendo, pues sí, ahora pensaba esto, pero quizás ahora se modificó y ahora la, claro, la, la claro. invitación es a esa, ¿no? La invitación es a la duda, al A la encuentro crítica de, valiente, al sí, a la cuestionamiento crítica. constante Yo y el recuerdo rechazo de mucho. todo dogmatismo, que es lo que te Exacto, caracteriza. exacto, porque es una de las cuestiones más terribles, ¿no? Y qué funcionalidad tiene y a Ujú. quién termina sirviéndose de todo ello, ¿no? Porque últimamente traigo esta cancioncita de Sweet Dreams, ¿no? At May of This, de que alguien quiere usarte, alguien quiere ser usado por ti. Tristemente, dentro de lo humano, así es, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando leí a Mario Benedetti, que me gusta más como novelista y como cuentista y como ensayista que como poeta. Es,
Sí, me acuerdo que de un libro como El escritor latinoamericano y la revolución la posible, donde viene este ensayo de qué hacemos con la crítica, ¿no? Así, y creo que es uno de los grandes problemas de este tiempo, o sea, no solamente la crítica o esos límites que pueden ser sobrepasados, que la literatura ahí está, ¿no? O sea, la literatura tiene la posibilidad de decirte, no, el ser humano es un ser angélico y es un ser demoníaco y tiene las contradicciones más elementales, ¿no? Todo eso que sale ahora de Saint-Exupéry con lo de que fue un hombre violentador y todo. Tú lees su obra y es de un humanismo tremendo, ¿no? De una empatía por las víctimas de la guerra. Tú lees textos como los de Nelly Campobello, ¿no? En Cartucho, por ejemplo, con Ah, todas estas postales de la brutalidad de la guerra vistas por una niña y te das cuenta de que la literatura te dice eso, ¿no? O sea, la literatura te dice, esto es la humanidad, ya tú haz tu propia juicio al respecto, aunque también tenemos literatura didáctica. Yo pienso que no llegaremos al grado de Cuyás, ¿no? Con esto de hace falta un muchacho, por ajá. ejemplo, ¿no? Esta obra que habla Ujú. sobre un deber ser ético y hasta moral, principalmente moral, de la juventud de su tiempo. Es un autor español, si mal no recuerdo, ¿eh? Sí, así es. Y creo que ese es un grado extremo que puede llegar a una cuestión doctrinaria, a diferencia de un autor, de autores como que Séneca, Cicerón, Marco Aurelio, todos estos escritores, filósofos, oradores que te dan una perspectiva filosófica, ¿no? O sea, yo digo más Séneca, menos cínicos, la verdad. Exacto, exacto. Entendido el cinismo, como esta, este fenómeno actual, ¿no? No, no a la manera de Diógenes, Sí, sino, desvergüenza, pues, sí, esta exacto, desvergüenza, sí, o sea, exacto. pienso que Séneca y Cicerón serían pilares fundamentales en una educación, insisto, emancipatoria, ¿no? Y Paulo Freire, y Ujú. Aunque acuérdate que Marco Tulio Cicerón, sus discursos más famosos se llaman Catilinarias y atacó al Andrés Manuel López Obrador de su época. Y Marco Tulio Cicerón fue cónsul de Roma, que es el puesto más elevado en la época republicana, antes de la época imperial. No, pero a mí lo que me gusta de Daniel es que lee de todo y no por dogmatismo, fanatismo, por el pensamiento dicotómico y maniqueo, rechaza algo. Yo que estudié en ciencia política, me acuerdo que en alguna ocasión hubo un seminario sobre la escuela de Frankfurt y había marxistas dogmáticos que decían que cómo, y se ahí profanaba ese espacio con las ideas de Eric Fromm y de Marcuse y de tantos otros. Y si alguien ha leído a Eric Fromm, de mis amigos, es Daniel Maldonado, que Eric Fromm fue toda su vida un hombre de izquierda, pero todo menos una izquierda dogmática. Y hay gente que rechaza, por ejemplo, a Jorge Luis Borges o a Mario Vargas sí, Llosa por sus o a Octavio posicionamientos Paz. políticos. Ujú. Octavio Paz Sí, también, yo pienso que Vargas Llosa es detestable en cuanto a su postura política y demás, pero es un gran novelista, o por sea, es un supuesto. gran novelista y pienso que Los Cachorros, Los Jefes, Conversación en la catedral. Conversación en la Catedral, o sea, a mí me encantan los cuadernos de Don Rigoberto y el elogio de la madrastra, bueno, primero es el elogio de la madrastra, ¿no? Eh, Me parece un escritor fantástico, pero volvemos a esta cuestión de las contradicciones, o sea, somos seres contradictorios, no somos seres, y es lo que tiene la Mac literatura, que trata de sintetizar la humanidad en meros estereotipos o en caricaturas, ¿no? O sea, el bueno, el malo, la recetita que funciona, Mm, y en realidad no es así, o sea, una de las dichas del arte en general es la posibilidad de la exploración. O sea, tenemos a personajes que pueden ser unos tiranos, pero que se ponen a acariciar perros, ¿no? O que pueden sembrar su jardín, o pueden tener estas lecturas, ¿no? O sea, esto de que se dice ahora sobre el régimen, es que si digo la palabra te
te pueden bajar el video, ¿no? De la suástica. Ujú. Y que eran hombres que cometían las mayores atrocidades dentro de un entorno de cultura, de música, de una estética gigantesca. Tú te avientas pues, el Triunfo de la Voluntad y Olimpia, si mal no recuerdo, Riefenstahl, y porque también me gusta mucho el cine, ¿no? Te decía Sí. que pues, de niño La, la- llegaba y siempre la veía unas imagen tiene un valor mexicanas. estético Sí, sí, innegable. sí. No, y toda esta cuestión también nutre la obra. O sea, es una cuestión maravillosa que de repente tienes por ahí un guiño. O le decía a una de las niñas de aquí de la casa, le decía en la mañana, es que es maravilloso. O sea, te pones a explorar los temas de biología, de física, la serie Cosmos y la magnificencia del ser es increíble como para pasarte la vida enajenado nada más con dos que tres cositas, ¿no? O en la cuestión Exacto. mecánica, así, que tristemente también hay que comprender la dinámica estructural que lleva a ese sometimiento, ¿no? Porque luego existe esta tendencia a responsabilizar a quien no tiene la posibilidad de trascender su circunstancia, ¿no? Insisto, o sea, es tan asombroso todo lo que ofrece y escuchaba que la literatura era una batalla perdida, pero que se daba de manera gozosa. Hace poquito lo escuché y es cierto, ¿no? Es cierto, o sea, uno nunca va a terminar de leer todo lo que acumula o todo lo que, y de releer todo lo que tiene en la biblioteca o lo que regalo. Yo también regalo bastantes libros en talleres y círculos de Ujú. lectura para niños y jóvenes. Me llevo revistas o en charlas en secundarias, en prepas, donde leo, pero doy mi experiencia. Leo algunos poemas, otros los digo de memoria, recomiendo libros y me llevo libros y revistas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues eso es lo que a final de cuentas vale de estas posibilidades, ¿no? Decirle a la gente, órale, no es nada más este pequeño redil económico que el mercado va reiterando y va sobresaturándote, sino simplemente, pues sí, eso es divertido, eso es entretenido, porque yo no hago una distinción entre alta y baja cultura, siempre insistir en eso, e igual me gusta también la cumbia de los chicos de barrio que escuchar cantos gregorianos o sea, hay una diversidad tremenda, tremenda, tremenda como para explorar en la vida y todo está al alcance de un clic. O sea, es una de las grandes ventajas. Nos tocó la introducción del Internet a partir de los 90 y creo que es una gran transformación en cuanto a acceso a cultura, es muy benéfica, pero en cuanto a compactación por parte de lo corporativo y todos estos desarrollos, también muy peligrosa, ¿no? Y también posibilidades para la gente que es creativa, ya cualquiera es una voz, ¿no? Una voz valiosa, este, dando su opinión y la diversidad es tremenda porque encuentras desde el hágalo usted mismo Mm. hasta los análisis más Exacto. profesionales y es una cosa que me parece inagotable, ¿no? Y tiene que ser fomentado y tiene Es que ser como aprovechado. tu teléfono celular, que ya es una computadora, es Sí, como el Aleph de Borges, ¿no? ajá, sí, sí, Que sí, ves Internet todo, es, todo es, ujú. se concentra ahí. Oye, Daniel, no te enojes, eres un No, no, dime. promiscuo, pero un promiscuo No, académico, cállate. promiscuo académico. Ajá. Antes de que intervenga tu esposa Isadora, eres un promiscuo académico, porque te gusta de todo, siempre estás leyendo las más disímbolas y heterogéneas obras literarias, lo mismo filosofía, sociología, psicología, bellas artes, y ciertamente no eres elitista ni excluyente. La cultura en el sentido más amplio del término es lo tuyo. Yo sé que te puede parecer moralista o moralizante esto, pero a un muchacho que está en la pubertad, ¿qué consejo le das para iniciarse en la lectura? ¿Qué Ujú. compartes de tu propia experiencia? A mí me han preguntado, oiga, ¿con qué libro comienzo? ¿Tú qué le dirías a ese muchacho? Empieza con estos autores, con estos libros. No, prueba y error, pero lo primero que le pregunto a alguien es qué le gusta. Así, ¿qué Exacto, temas le exacto. gustan? Así, ¿qué le gusta? Y dirigir ahí, porque la currícula
es añeja y está terriblemente seleccionada. Yo tuve la fortuna de que traía mi caminito de lector y compraba Mm, mis los cómics, ¿no? O sea, esto de los clásicos de la prensa, que eran los clásicos ilustrados y los clásicos infantiles. ajá, Pero para un muchacho que solamente tiene las lecturas, a todo mundo recuerda el libro de lecturas de primaria, ¿no? Que es una ¿cómo gran no? ventaja. Sí, eso es una gran ventaja. Conforme al gusto, y ya más o menos ahí, prueba y error, le digo, pues sabes qué, date una vuelta a una librería, trata de que sean libros de una editorial económica, porque también tenemos ese problema del Sí. acceso a la cultura aparente, porque está Mirlo, está Editorial Tomo, que con sus asegúnes, Editores Unidos Mexicanos, no, por favor, Sí. Mm, ese no, Emu, ¿no? Tener cuidado con Emu, aunque sus compilaciones de obras sí son buenas, bueno, y decirle, pues sabes qué, ahí está Editorial Tomo, qué te gusta y más o menos, y que visiten las librerías de viejo o las de libro usado. A mí el término libro usado, pues no, nunca pierde su utilidad, no me gusta ese término, pero le digo a la gente, ¿qué te gusta? Y más o menos por ahí, porque siempre pues son es que, fíjate, pienso en cómo ahorita este tema de lo libertario está pegando tanto entre la juventud. Yo pues estoy, escucho varias podcasts y páginas de esa cosa, y pienso que en primer lugar la palabra libertad, la segunda rebeldía y en segundo lo que es el papel del Estado como una fuerza rectora y opresiva, ¿no? Y si son jóvenes y están en la etapa de la búsqueda de una identidad y de rebelarse contra una autoridad y toda esta cuestión transitoria, pienso que por eso pega tanto el discurso, porque porque es eso, ¿no? O sea, entonces, ¿cuáles autores que manifiesten rebeldía, pero encausada o que tengan, no sé, alguna otra forma, pues ahí voy recomendando, ¿no? Autoras y autoras, porque luego ya ves cómo es la Sí, circunstancia sí. actualmente, que a mí me parece también muy rico, la verdad, de esta cuestión emancipatoria. Está la colección de la UNAM que acaba de sacar de autoras mexicanas, latinoamericanas también, que es muy buena, ¿no? Y por ahí los libros de esta cuestión de siglo XXI que están regalando en Educal, o sea, y la gente no sabe eso, ¿no? Que vayan, que va a haber un libro móvil también eso, que lean revistas también, que lean revistas, que busquen sitios, que busquen sitios como amediavoz.com, el, ¿cómo se llama Ay, se me olvidó el sitio, hay uno que congrega Ajá, cuentociudadseba.com, por ejemplo, es una gran teoría literaria y sí. cuentística está ahí presente, es una gran afluente. De un Y pues autor eso, de ¿no? República Dominicana. Sí. Sí, prueba y error, les digo, Mm, prueba y error y te ojea un libro y si te gusta, llévatelo. Y si puedes comprarlo, obviamente, porque sí, también la circunstancia económica tiene mucho que ver en ello y la biblioteca pública, o sea, nuestras bibliotecas públicas son lugares que yo lo frecuentaba, la verdad, más por el internet en aquella época, y me daba mucho gusto ver a gente joven leyendo ahí, o sea, me pareció muy gratificante. Y las colecciones de los breviarios, o sea, hay una infinidad de cosas, pero pues a un clic de distancia, insisto, todo está a un clic de distancia, nada sí, más el discernimiento, insisto, de la dificultad en que sean profesionales o que tengan cierta, no validación por el papelito, ¿no? Sino la probidad, o sea, la probidad de ser de un autor de peso, autora de peso, ¿no? O un sitio que tenga esto, porque también, insisto, o sea, en esta época caer en las manipulaciones o caer en la superficialidad es de mucho riesgo, y más con los sesgos de confirmación. O sea, siempre voy a insistir en eso porque me parece que es de mucho cuidado la dinámica de las redes, ¿no? Pero sí, pues, volvemos a eso. Volvemos está, por ejemplo, la página de Buenos Aires Poetry, que es muy buena, los chavos del Círculo de Lectura, con todos sus asegúnes que podemos decir, o sea,
hay mucho material y hay bibliotecas en línea. Me gusta mucho compartir libros, ligas, películas, todo eso, porque pienso que pongo muy poco de cuestiones personales. Si ustedes se meten a mis redes, siempre van a ver opiniones jodonas, la verdad. Opiniones ahí, que tratan de ser polémicas, algún chistecillo por ahí y compartir cultura. La verdad me Claro. parece importante. Descarga Cultura UNAM. O sea, Sí, uy, excelente. uy, una cosa Coincido por maravillosa, completo. maravillosa, ¿no? O sea, sus Sí. cuadernos de lectura, quien se encuentra uno en una librería viejo lo puede conseguir una dicha, ¿no? Y todo lo que tienen de archivos musicales, ¿no? O sea, Internet es maravilloso y todo eso está para la juventud, no solamente de libros, ¿no? Porque luego también esta cuestión del libro y la película, ¿no? Pues ve el libro y la película porque son dos lenguajes Completamente. completamente diferentes, dos soportes, como luego dicen, ¿no? Eso sería. Oye, Daniel, usando el lugarzote común de Humberto Eco, apolítico, ¿cómo se llama? ¿Apocalípticos o integrados ante la cultura de masa? ¿Tú qué eres más? ¿Apocalíptico o integrado? Yo tengo mis ratos de apocalíptico y mis ratos de integrado, la neta. Me encanta disfrutar. Le decía a otro camarada en línea hace poco, porque tiene pues su perspectiva, ¿no? Y el gusto. El gran problema es esto, o sea, si tienes tú un ídolo, si tienes tú alguien con el que te identificas y realizas una crítica sobre el motor mediático, el mercantilismo, la propia cuestión de contenido, todo eso, pues te encuentras con cosas que te van a desagradar, ¿no? O sea, yo le digo, pues sí, hay que saber que uno está consumiendo una cosa que es un divertimento, ¿no? Pero no porque sea divertido, no porque a mí me guste Tego Calderón, por ejemplo, no voy a saber de las complejidades del reggaetón, ¿no? O sea, ahorita que estuvo la polémica con Bad Bunny, con todo eso yo me puse a escribirlo y, perdón, a escribir acerca del man, pero alguna opinioncilla por ahí, breve, y me puse a indagar y es algo complicado, ¿no? O sea, no solamente la cuestión sonora, la cuestión de la historia del reggaetón, la participación política de los reggaetoneros, o sea, sino y estas cuestiones del discurso progresista, lo aprovecha o no lo aprovecha el mercado, no sé, y sobre todo pues el perreo, ¿no? El perreo intenso, o sea, es muy rico, la neta. Yo cuando llegué a ir a antros, pues bailaba y todo el asunto, te hablo hace más de 10 años, 15, y no por eso dejo de poner en su justa dimensión, ¿no? O sea, es eso nada más, el disfrute, pero con el saber que está ahí, ¿no? Porque tampoco podemos decir, ay, todo está mal y todo está de la fregada, porque vamos a acertar, ¿no? Vamos a acertar en realidad, si llegamos al grado apocalíptico de decir, es que la cultura de masas enajena y pues tiene su función Claro, por supuesto. ideológica, insisto, ¿no? Y tiene su perspectiva. O sea, a mí me parece increíble todo ese combate que existe en la actualidad respecto a los estereotipos de género y esa inundación de la perspectiva del amor romántico, ¿no? O sea, la reiteración constante del amor romántico en todas las producciones masivas, concentradas en unas cuantas compañías que reiteran el discurso o que llegan a incluir elementos de, de aceptación o de modificación, pero en una cuestión muy elemental, ¿no? El ejemplo de la homosexualidad con el mercado chino, ¿no? Yo digo que el gran enemigo de las producciones de Marvel no son sus directivos ni son sus creadores, o sea, es el mercado chino. El mercado chino pone y ruso, que ponen restricciones sobre los contenidos y eso pues hace que por ahí lleguen a darse un besillo, dos personajes del mismo sexo, o que se abracen y tan, y que la gente diga, ay, un gran triunfo, ¿no? Un gran triunfo ya de la inclusión, ¿no? Toda esta polémica absurda que existe sobre las razas, el racismo, de que, ay, este personaje, ¿por qué lo hacen así? ¿Y por qué le cambiaron? ¿Que por qué incluyeron una actriz o un actor de color, ¿no? Cuando en realidad, pues a mí lo único que me parece preocupante en ese contexto sería que históricamente se borrara la inequidad
o existente o el estado de esclavitud que se dio y que se ponga así, ¿no? Porque tú puedes decir, pues sí, la historia, ¿no? El primer esclavista de color o negro que hay palabras prohibidas, ¿no? Terrible eso también. La cuestión del lenguaje, ¿no? Que hubo fue un liberto que se volvió comerciante de esclavos tras la emancipación, ¿no? Y es una cosa bien curiosa y yo creo que esa es la mayor cuestión con esto de las producciones y el llamado progresismo, o lo progre, que luego se utiliza Sí. para defenestrarlo, para Oye, golpearlo. Daniel, está emparentado con eso del progresismo, la corrección política. ¿Qué nos puedes decir de eso que es tan amplio y tan complejo llamado corrección política? Tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus Sí, riesgos. sí, creo que y es una de las cuestiones porque luego ciertas personas, ciertas conocidos y conocidas y conocides. Ya tocaste un punto muy importante, Sí, que no, el lenguaje. Tú usas yo todes, soy, conocides y sí, todo y eso. tengo una perspectiva al respecto, ¿no? De la Sí. cuestión de poder Ujú. y el lenguaje como semiótica social, todas esas cosas, pero creo que el gran problema con el progresismo, o sea, insisto, es esta cuestión de la autocrítica y de cómo puede llegar a un sentido puritano, ¿no? O sea, a un puritanismo de izquierda donde ya no es emancipatorio, sino restrictivo. O sea, esta cuestión que Una incluso camisa de fuerza. no, y deja tú la camisa de fuerza, esta cuestión de ya fuimos víctimas, ahora pasaremos a ser victimarios, ¿no? Así de que ya sufrimos nosotros, ahora nos toca perseguirlos a ustedes. O sea, eso a final de cuentas, este viejo dicho de que el esclavo no quiere la libertad, sino que quiere un esclavo para sí. O sea, y está ahí en este Ujú. personajazo de Django sin cadenas, ¿no? De la película de Tarantino, que el personaje de Samuel L. Jackson, ¿cuál es el nombre? Y es eso, ¿no? O sea, cómo se vuelve una cuestión de volverse restrictivo, de volverse hasta el grado del absurdo de perseguir censurar la obra o destruir obras o quitarlas de los catálogos, ¿no? Lo que pasó con Harper Lee o lo que pasó con Mark Twain, que también estaba predicho en Los Simpson, que el Sí. director Skinner dice, no, pasé mucho tiempo quitándole a Huckleberry Finn las palabras prohibidas, ¿no? Las palabras inadecuadas. Y no es Ujú. cierto, o sea, para mí el gran problema es eso, o sea, cómo se puede pasar de un entorno que busca la libertad, la aceptación, la equidad, la justicia, y también como esos pequeños triunfos o esos pequeños movimientos sin un carácter programático, se quedan en la mera efervescencia del desahogo, ¿no? O sea, lo catártico, pues, así como, perdimos el Congreso, pero triunfamos en las calles. Pues lo importante era la legislación, es cierto, luego va a haber más presión y va a haber más movimiento en la calle, pero perdiste el Congreso, o sea, perdiste una legislación, ¿no? Y eso me parece terrible, asumir ese tipo de posturas, a, críticas, sin autocrítica, porque lleva a esos extremismos, ¿no? Y a mí me parece que es a final de cuentas lo que Mm. encumbró y que yo también digo, o sea, una dictadura de corte comunista o de supuesto signo socialista son dictaduras burocráticas, ¿no? Es cierto, quizás elementos de socialismo pudieron estar presentes en su planificación quinquenal, en la justicia social, en todo eso, pero eran una dictadura burocrática con un aparato represivo, militar, castas, que sucede en la actualidad, o sea, no podemos dejarlo así, y eso es lo que sucede, o me parece, siempre a título personal, puedo estar equivocado, que acontece con toda esta ola de progresismo, ¿no? Y que también debajo de los linchamientos mediáticos, en su nivel que pueda estar, debajo de la virulencia de las redes o el peso que se le pueda dar, hay estructuras que se están solidificando.
hay movimientos que siguen en su avance restrictivo, ¿no? Entonces, por un lado está el ruido de que, qué bonito, ya nos incluyen en los medios y ya tenemos mayor representación y todo eso. Y por otro lado te das cuenta, que las condiciones reales de lo material, pues se van en una degradación, ¿no? O sea que sí, la religión puede, las religiones restrictivas pueden ir en avance territorial, ¿no? O que cambian de simplemente de signo, o que la violencia sigue aumentando, ¿no? O la violencia feminicida, la violencia contra los homosexuales, la violencia contra la infancia, o sea, porque es eso, ¿no? Para mí es esa la gran perspectiva, no plantarse así y decir, un momento, espérame, ¿cómo está el panorama? O sea, así, ¿cómo está el panorama, no? ¿Cómo estamos ahí? Y yo estoy a favor de, insisto, lo reitero, estoy a favor de las mejores causas, pero que también esas causas no tengan gente que cae en el ridículo, ¿no? Porque lo ve uno, o sea, también y que sea aprovechado por un status quo para la Exacto. solidificación de todo eso. Y es una, es una respuesta contraria, ¿no? O sea, lo que se supone que debería de ser emancipatorio sirve de pretexto para que estructuras, que tienen mayor poder se solidifiquen y arrasen a esta posibilidad de lo que se buscaba, ¿no? Yo celebro tremendamente este, los avances en legislaciones, los avances en campañas mediáticas, los avances en educación respecto a diversidad, respecto a todo lo que significa un ejercicio de la libertad con responsabilidad, ¿no? Porque, insisto, el problema de lo libertario a mí me parece que ahorita es un discurso de avanzada. Bueno, nuestro país es un poquito más conservador en esa perspectiva, ¿no? Pero sí es de avanzada hecho de decirte, no, antiestatal y que no sé qué, cuando en realidad pues es funcional a las corporaciones. O sea, y también eso, ¿no? ¿Quién paga el micrófono? Que es una cosa muy importante, que es una cosa que no tiene YouTube, es esa maravilla de la pluralidad de voces con el peligro del ruido, que siempre uno tiene que fijarse quién paga el micrófono detrás de un medio, de un medio masivo. O sea, y asumir la postura. Creo que los medios de comunicación también tienen esta cuestión donde dicen, no, nosotros somos objetivos y nosotros somos plurales y nosotros somos incluyentes y aquí tenemos de todo, cuando en realidad su postura está ahí. O sea, es mejor que sea como, sí, nosotros somos un medio que está alineado con tal postura, con tal perspectiva, con tales partidos y ahí está, ¿no? Pero eso obviamente tiene que ver con, me parece que con carácter Entonces tú quieres nacional. que se explicite la línea editorial. Es más benéfico, ¿no? O sea, Ujú, en esta ujú, hipocresía de somos objetivos y defendemos, ujú. defendemos al pueblo y no sé qué, cuando en realidad, pues, se ve que defienden al patrocinador. ¿Por qué? Porque la circunstancia de los medios también es muy complicada. Bueno, O sea, las empresas tradicionales han ido en una pérdida de sus dinámicas y no han sabido adaptarse del todo a la nueva conformación de la mediosfera y eso me parece de mucho cuidado, ¿no? O sea, yo aprendo la televisión abierta y es lo mismo que veía hace 20 años y digo, híjole, ¿cómo es posible que la televisión se haya quedado tan atrasada? Y luego ves las noticias sobre la caída de sus valores, la venta, todas esas cosas, está anquilosado, ¿no? Y exacto, con su postura bien definida. Entonces, a mí me parece mucho mejor esta cuestión y además es lo más benéfico, ¿no? por Así supuesto. ya cada quien sabrá qué consume o con qué motivo Bueno, lo consume. lo que me gusta de Daniel es que no temes definirse. Ya dijiste que tienes un poquito, bueno, tienes bastante de apocalíptico y también de integrado, usando la terminología del semiólogo italiano Umberto Eco. Sí. Ahora te pregunto, lugarzote común también. De Eco nos vamos a Cortázar.
¿En ti qué predomina la mayor parte del tiempo? ¿Eres Fama, eres Esperanza o eres Cronopio? ¿O tienes un poquito de los tres? Fíjate que no me acuerdo de las definiciones. No, en serio. Fue curiosamente la historia de Cronopios y Fama fue de lo poco que Cortázar, que no, yo di un cursito sobre Rayuela. Ajá. Bueno, es Pues que la todo lo obra hablo en cumbre de diminutivos, Cortázar. ¿no? Todo lo Sí. hablo en diminutivos, pero un curso, pero en realidad Es sí, que eres mexicano, Daniel, sí, de aquí pues sí, hablamos. nuestros nahuatlismos que ahí siguen, ¿no? Ujú. Fui de un curso de Rayuela de Cortázar y me puse a indagarlo y todo, pero Cronopios y Fama como que no, la cuentística me gusta mucho, mucho su cuentística, del tema del doble, todo lo que tiene de exploración metafísica, la música, todo Bueno, eso. Curiosamente, historia de Cronopios y Fama nunca me gustó. bueno, Fíjate, es se me válido. hizo Es una que cuestión tampoco. juguetona. Entonces, y por eso no recuerdo la definición de Cronopio, Fama y el Ujú. asunto y Esperanza, ¿no? Yo sí creo que hay que estar esperanzado, eso sí, pero con conciencia. Y si me puedes decir un poquito de Cronopio y Fama, y si te Sí, sí, digo sí. que cuál es cuál rápido y te digo cuál soy, ¿no? O No, qué pues tengo de cuál. Es, porfa. bueno, el Fama es el que está de acuerdo con el establishment, defiende el statu quo. Ajá. La esperanza es el tonto útil, tiene mucho de ingenuidad, se adapta, colabora. Y el Cronopio es contestatario, es Sí. revulsivo, es lo que una vez te dije, iconoclasta. Ujú. Oh, Sí, yo no, siento que tú eres más definitivamente. Cronopio, pero Definitivamente, aunque también mm, no sabe uno en qué momento está siendo uno tonto útil y está siendo en favor de un statu quo, porque también hay que definir un statu quo, ¿no? O claro. sea, cuando ese statu quo es en favor de la justicia social y todo, bueno, pues un estado de cosas, ¿no? A final de cuentas es eso, ¿no? Pero pasa lo mismo que con otras palabras que se van cargando de cierta negatividad, como la palabra crítica. Por Insisto, supuesto. yo siempre pues esta palabra, sí, ¿no? La palabra crítica, así, que siempre tiene ese sentido negativo, ¿no? Igual statu quo, o sea, statu quo es un estado de cosas en un momento y lugar determinado, Ujú. todo eso, pero ya lo tomemos como lo Exacto, en mainstream o lo automático. dominante, la gobernanza, aunque eso es otra cosa. Este, y también cuando uno está, el problema eso, ¿no? De cuando uno puede estar repitiendo un discurso que luego termina siendo útil para ciertos intereses. Es a final de cuentas lo que mantiene a mí un poquito alejado del activismo político que maneje, en el que participé hace un tiempecillo, ¿no? Porque las estructuras y las perspectivas políticas, y es una cosa que yo le critico mucho a López Obrador, el pragmatismo, ¿no? O sea, la dificultad de crear y a corto y largo plazo estructuras basadas en un apoyo real en lugar y la fácil de convertir con esta cuestión correligionaria, convertir a personajes nada más por el hecho de aprovechar sus estructuras, ¿no? Esa es mi percepción, no sé qué está aconteciendo. Y que luego tenemos a personajes como Lili Telles o el legislador que se acaba de mover a Movimiento Ciudadano porque no le dieron la candidatura, o sea, Ujú. y nuestro propio entorno político, o sea, y lo voy a decir así, que me disculpe el señor, pero Luis Fernando Salazar, o sea, de los que votaron las contrarreformas, y ahora en Morena como candidato, por Dios, está bien, hay estructuras, hay relaciones y todo eso, pero, y no he tenido la oportunidad de platicar con él y ni me interesa, porque yo no creo en la conversión, y es cierto, o sea, bien, puede ser errores y todo eso, pero, o sea, la política es como dice Maurice Joly y perdón por esta reiteración, El ¿no? diálogo de Maquiavelo y Montesquieu en el Sí, el diálogo infierno. entre Maquiavelo y Montesquieu, ¿no? Montesquieu, o sea,
sí, ¿cuál es la política real? La política pragmática, utilitaria, o la política del bien común, la política del humanismo, la política de eso, no, pues la pragmática. O sea, así es, uno lee reportajes de investigación, ahora que está tanto esto del periodismo, yo siempre recuerdo a Ana Lilia Pérez y a Anabel Hernández y a Lidia Cacho, o sea, señoras de gigantes del periodismo perseguidas y exiliadas con amenazas de muerte de miembros de las élites blanquiazules, ¿no? Y tricolores. Ahí está. O sea, es Oye, eso. pero hoy buena parte de la izquierda habla pestes de ellas, ¿eh? Lo que pasa es que volvemos otra vez a los problemas del fanatismo. Yo hace poquito, Ujú, a mí me gusta ser irónico en mis comentarios, pero como la gente no desconoce mi postura, yo incluso cuando el conflicto con Aristegui, curioso que lo ujú. defendió AMLO, publiqué una foto un Photoshop donde Carmen Aristegui está como la Virgen María y el niño Dios es Andrés Manuel, y luego viene gente y vienen un relicario, ¿no? Con los logos del CENTE, el PRD y no sé qué, pues me llovió de gente de la izquierda. O sea, yo siempre digo, yo soy un simpatizante crítico, así. ¿Por qué? Porque luego vi hace poquito hasta una amenaza de muerte, o sea, bueno, Nobel así, de que se van a morir ustedes y se van a acabar. Comprensible, ¿no? La cuestión del odio, el resentimiento, ¿producto de qué? La gente dice, es que son unos resentidos. Pues, ¿producto de qué? De tanto tiempo de explotación, de desigualdad, de Claro. expoliación de recursos, de llevar a la miseria de muerte. O sea, y me decía este señor, que ustedes se van a morir. Y le digo, ¿sabes qué? Yo soy, en primer lugar, ya perdiste porque ya pasamos al insulto. Y en segundo lugar, órale, ahí te va para que compartas este video que explica lo de la reforma eléctrica y las circunstancias actuales con el mercado eléctrico, ¿no? Un análisis buenísimo de todos los privilegios que tienen las grandes compañías y todas estas verdades en medias que nos van diciendo. Este, Sin embargo, ahí estaba, ¿no? Una amenaza de una persona dogmática o fanática. Claro. Tristemente los hay en todos los ámbitos. Lo que casi no hay, pero yo tengo el orgullo de tenerlo como un querido amigo, mi disque gemelo casi astrológico, porque nacimos en distinto año, pero en el mismo mes y casi el mismo día. Es que yo te platicaba que en alguna ocasión, en una de las tantas instituciones en que laboré, había una secretaria todopoderosa que le hacía la vida de cuadritos a algunos empleados y le tenían miedo, y a mí siempre me trataba con deferencia. Era hasta su consentido. Y yo le preguntaba ya en confianza, oiga, ¿y por qué a mí siempre me permite cosas que a los demás no? Y él esa dama me decía, es que usted es mi gemelo astrológico. Yo Sí, de las puras sospecho condiciones. que el iconoclasta, revulsivo, contestatario, temible de Daniel Maldonado, aparte de sentir lástima por mis canas, mis arrugas, Ah, pues no, no. también tiene una dosis de superstición, aunque él no lo va a admitir jamás. Y como somos casi gemelos astrológicos, por eso no se me va la yugular, porque muchas veces estamos en las antípodas, tenemos visiones distintas, pero siempre voy a reconocer la visión rica, madura, profunda, de alguien que siempre se está actualizando, que no teme pensar y que a veces gente afín a los grupos en los que milita no entiende, pero él sí tiene esa capacidad de entendimiento. Mi amigo, esto da para mucho más. Y Sí, así nada más como, sí, un dime, apunte dime, rápido. dime. Cuando yo publicaba en 2007 en El Siglo, Ujú. este, yo era columnista, ¿no? Y estaba el buen caldo, que así titulé a mi Sí, columna. cómo no. Y le decía una vez me encontré con una persona y me dijo, oye, ¿tú eres Daniel Maldonado? No, Daniel Maldonado es tu papá. Sí, porque Daniel Maldonado es un señor grande, ¿no? Se lee como un señor grande. Y esta periodista que luego fue mi jefa, me decía, ¿no? Ay, caray, yo pensé que Daniel Maldonado ya era un señor grande, ¿no? Cuando Eh, yo estaba así, pues
bueno, esa es la voz, ¿no? Y por contradicción también soy tragaño, se ve que traigo la barba así. Ajá. Ah, y una cosa, el respeto y la camaradería y todo eso, y todo es por, pues por la posibilidad de la argumentación. O sea, yo pienso que se perdemos cuando pasamos a lo personal, ¿no? Eso que luego dicen que la gente tal discute de otra gente, de ideas y toda Sí. esa No, y frasecita. lo que siempre ha habido en nuestras relaciones son ideas, más allá del taller de nuestro querido maestro y amigo Saúl Rosales, durábamos varias horas más, un pequeño grupo, componiendo y descomponiendo el mundo. A veces yo tenía que usar el recurso de mencionar a la China maoísta para que un compañero se despertara. Y los izquierdistas, que eran, por decir algo, 10, después de un rato fundaban 20 grupos o 30 escuelas, aunque nada más eran 10 personas, porque así somos de heterogéneos, disímbolos diferentes, cronopios. Mi Complejos, amigo, feliz complejos. cumpleaños. Muchas Ya gracias. a partir de hoy mismo se empieza a incrementar tu paso por el tercer milenio. Va a predominar el siglo XXI y el tercer milenio sobre lo que hasta hoy fue tu mitad de vida. Y espero que sigamos conviviendo mucho, siempre es rico, siempre se aprende de ti y yo me Gracias. enorgullezco de veras de ser tu amigo. Espero que nos Muchas veamos gracias, pronto, mi mutuo. amigo. Hasta Claro que sí, es pronto. mutuo, mutuo. Un abrazote y saludos a todos nuestros espectadores. Hasta luego. Gracias. Claro que sí. Hasta pronto.